estamos listos y ya debemos recibir las bendiciones del Señor. No, así no funciona esto, no es que yo le doy y tú me das. Esa no es la manera. Entonces nos ponemos de pie para leer el versículo y luego pues vamos a desglosarlo de una manera por fases. 3 fases tiene hoy esta prédica. Versículo es Segunda de Reyes 13. Capítulo 13, versículo 18 y 19. Yo la tengo aquí en 2 versiones porque me llamó la atención 2 versiones. Pero para iniciar vamos a leerla desde el 17 porque me gustó también esa parte del 17. Y dice así, lo leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda palabra que salga de mi boca seas tú, Señor, dando esta enseñanza y no yo. Dice así, Eliseo le dijo, abre la ventana que da al oriente. Joás abrió la ventana y Eliseo le dijo, dispara. Joás disparó. Entonces Eliseo le dijo, esa es la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Siria. Tú los derrotarás en Afec y los destruirás. 18. Eliseo le dijo nuevamente, toma las flechas. Joás tomó las flechas. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, dispara hacia la tierra. Joás disparó 3 veces y se detuvo. 19. El hombre de Dios se enojó con Joás. Eliseo le dijo, deberías haber disparado 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a Siria hasta destruirla. Pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Bueno, vamos a desglosar esto. El mensaje que nos trae el Señor aquí, ¿sí? Para desglosar esto quiero contar una pequeña historia que es de la vida real. Es de un hombre llamado Roger Van Nister. No sé si conocen de él. Eso fue ayer en 1954. Era un velocista. Le gustaba pues correr. Sí, era un velocista. ¿Qué quería el velocista? Él quería superar un reto, un récord, el cual pues era médicamente imposible. ¿Cuál era? Correr 1 milla en menos de 4 minutos. Para los médicos y para la fisionomía de nosotros es imposible que un ser humano logre conseguir eso porque nuestra anatomía, al momento de adquirir esa aceleración, nuestro cuerpo se cansa demasiado y nuestro corazón explota. ¿Sí? Pero este señor Van Nister no se quedó por eso. Él llegó y se esforzó, empezó a entrenar no solamente su parte física, lo que fueron los pulmones, el corazón, sus piernas. No solamente empezó a entrenar eso, sino también empezó a entrenar su mente. ¿Sí? Empezó a entrenar su mente. ¿Para qué? Para lograr eso. El día que pudo romper ese récord, porque lo hizo, él no solo alcanzó eso, sino alcanzó la capacidad física que necesitaba. Y todos los doctores quedaron asombrados del por qué él, al momento que se sintió cansado, no se rindió, sino aceleró más. ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza de hoy? Sencillo. Este señor no solamente golpeó la tierra 3 veces o disparó 3 veces la flecha, sino que insistió hasta poder lograr lo que él quería. Y eso es lo que estamos llamados ahorita a hacer. Miren, Dios nos dio la orden de conquistar todo, porque al momento de crear y al momento que estábamos ahí, Dios dijo, oye, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y nos dio el poder para hacerlo. Ahora voy. ¿Quiénes somos
los que ponemos las limitaciones. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos conformistas con lo que logramos alcanzar. Si yo quiero una casa y a mí me dan un rancho, yo me conformo con eso. Porque tristemente somos conformistas. Si yo quiero un carro bonito, bello, pero resulta que me dieron una moto, yo me conformo con eso. O sea, disparo la flecha en 3 veces. Nos quedamos ahí parados y no somos lo suficientemente, vamos a decirlo así, constantes para lograr lo que nosotros queremos. Porque la sociedad nos limita en todo y nosotros le creemos a veces más a la sociedad que a Dios. ¿Sí? Entonces debemos tener un despertar y salir de esa anatomía de la conformación, ¿sí? Donde nosotros nos conformamos con lo que recibimos y ya. No, debemos ser capaces de poder avanzar y poder conquistar lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque esa fuerza nos la dio el Señor. Por aquí tengo algo que se llama la prueba de la pasión. ¿Sí? El profeta Eliseo en ese momento estaba muriendo y le dio la instrucción al rey: oye, golpea las saetas contra el suelo, saetas, las flechas, contra el suelo. No le dijo cuántas veces, sino le dijo: golpéala contra el suelo. ¿Y qué hizo él? ¿Cuántas veces la golpeó? 3 veces. Y se detuvo. Porque a veces nos cansamos. Nos cansamos. Porque si a ti te dice orad todo el tiempo, ¿y tú qué haces? Ora 1, ora 2, ora 3, y ya te cansaste. Y ya no, Dios no me contesta, no me responde. Y ahí nos cansamos nosotros. Pero ¿saben por qué nos cansamos? Porque tenemos hambre espiritual. ¿Sí? Y esa hambre debemos buscarla para poder alcanzar lo que queremos. Voy en un caso, nosotros a veces le decimos a nuestros hijos: vaya a bañarse. ¿Y nuestro hijo qué hace? Ahorita. Vaya a bañarse. Ahorita. Vaya a bañarse. Ahorita. Pero no nos ponemos, no nos plantamos firme a decirle: hey, te vas a bañar. No lo hacemos. Porque a veces nos da miedo que nuestros hijos se molesten con nosotros. Mire, algo que yo he aprendido, y duele esto lo que voy a decir. He aprendido, yo lo escuché un día por allá y me llamó bastante la atención. Un hijo le dijo a su mamá, a su papá, creo que fue Yokoi, que lo escuché de él. Creo que sí lo escuché de él. Y él decía que el hijo lo manipulaba diciendo: si usted me regaña, no te amo más. Si usted me regaña, no te amo más. Y eso para nosotros duele, ¿verdad? Si usted me regaña, yo no te amo más. Y el papá le contestaba: que yo no necesito que usted me ame. Yo lo amo a usted y usted me obedece a mí. Ese es el trato. Ese es el negocio. Y así estamos nosotros con Dios. Él nos ama a nosotros. ¿Y nosotros tenemos qué? ¿Tenemos qué? Obedecer. No, pero créanselo. ¿Tenemos qué? Obedecerlo. Y si el Señor nos manda en Mateo 7:7, búsquenlo ahí, Mateo 7:7. Y si Él nos manda este versículo, nos manda. Por favor, que alguien lo lea, pero lo lea con ganas, con fuerza. Mire, vamos a quitarnos el sueño y vamos a ponernos todos de pie. Vamos a hacer algo. Cuando vamos a leer un versículo, nos ponemos todos de pie. Por aquí la hermana lo va a leer. ¿Qué dice ahí? Pidan y se les dará. Busquen. Ya va, empecemos. ¿Qué dice? Pidan y se les dará. Ajá, volvemos, digámoslos todos duros. ¿Qué dice? Pidan y se les dará. No, pero todos, díganos. ¿Qué dice? Pidan y se les dará. ¿A qué dice lo otro? Busquen y encontrarán. Busquen. Y encontrarán. No, pero créanselo, díganlo. Busquen y encontrarán. Ajá. Llamen y se les abrirá. ¿Qué dice? Y se les abrirá. No escucho.
Llamen y se les abrirá. No, imagínense, si no lo escucho yo que estoy aquí cerca, viene Dios que está por el Llamen y se les abrirá. Ajá, ahora digámoslo todos. Dice, pedid Y Y se les y dará. se les dará. ¿Bien? Busquen Y encontrarán. y encontrarás. Llama. Y se les abrirá. Usted se la cree, usted lo cree. Amén. ¿Lo está diciendo quién? ¿Quién lo está diciendo? Entonces, nos vamos a sentar. Entonces, no, los está dando. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Dice por allá Jessica, porque todo aquel que pide, ¿qué? En el 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Se le abrirá. Entonces, si está escrito aquí y el Señor nos mandó que lo hagamos, que lo hagamos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué es el miedo? ¿Por qué le tenemos miedo a Dios si Él nos ama? O sea, ¿cuál es el temor? ¿Por qué nosotros limitamos y por eso se llama nuestro propio techo? Le ponemos un techo a la fe. Nos limitamos a pedir hasta aquí. No, ya hasta ahí. No. Ya hasta ahí, porque es que a mí me da pena con Dios. Porque es que uno pedirle todo el tiempo a Dios es malo. No, no es malo. Porque aquí lo dice. Lo dice la palabra. Que pidan. Hijo, pide. Ya deja el miedo, pide. Deja de estar limitando tu fe. Lo estás limitando, no puedes limitarla, porque el Señor te lo abrió. Le dijo, hazlo. Así como le dijo Eliseo al rey, dispara. ¿Cuántas veces? No les dijo. Aquí dice, pide solamente una vez, busca solamente una vez y llama solamente una vez, ¿no dice? ¿Cuántas veces dice que lo hagamos? No pone límite, dice. No pone límite. No, mire, nada más puede pedir una sola cosa en salud, nada más puede pedir una en finanzas, nada más puede pedir una en... No, ahí no dice eso. Porque todo aquel que pide, se le dará. Entonces, ¿por qué no pedimos? Todo aquel que llama, se le abrirá. Y todo aquel que busca, hallará. Todo aquel que busca. ¿A quién tenemos que buscar nosotros? ¿Qué podemos buscar nosotros? Al Padre. ¿A quién podemos llamar nosotros? ¿Con quién es el único que nos podemos sentar y sentir de que no nos va a juzgar? ¿Con quién? El Padre. Dejen el miedo y dejen de limitarse con las cosas pequeñas, porque el Señor tiene grandes cosas para ti, grandes, muy grandes. Ahora nos vamos con el segundo punto, que es el peligro que obtuvo Joás, porque él solamente quería una victoria parcial. Él no quería una victoria total. Él quería una victoria parcial. En nuestro caso, nosotros siempre queremos una libertad parcial, no una libertad total. Para nosotros poder pedir, poder buscar y poder llamar, debemos tener una libertad. Pero nosotros limitamos nuestra libertad. ¿Sí? No somos constantes en lo que hacemos y caemos en algo que se le llama el efecto Joás. Empezamos a orar poco, empezamos a leer poco, empezamos a servir poco. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque como que nos sentimos gozosos que el enemigo esté al lado de nosotros. Involuntariamente. Como que nos sentimos cómodos que el enemigo esté al lado de nosotros. Porque cuando llegan los problemas a nosotros, en vez de nosotros orar al Señor, lo que hacemos es quejarnos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? Y siempre empezamos a contarle al otro, uy, no, mire, que yo estoy viviendo una cosa horrible. Mi esposo me montó cacho. Mi hijo son groseros. Mi hijo no me hace caso. Oye, tenemos las herramientas, empecemos a orar.
a decirle, Señor, que nos guíe, mire, denos la guía, para entender. Oye, Señor, mire, voy a poner rodilla en tierra y decir, Señor, mira, aquí estoy, como lo hizo Jesucristo, aquí estoy. Quiero disponer mi vida y mi corazón a ti. Eso no cambia en donde vivimos, pero cambia tu vida. Vas a empezar a pensar de manera distinta, de manera diferente, y no nos podemos cansar de hacer eso. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos cansamos, el enemigo está ahí acechando, está ahí esperando que usted se resbale un poquito para meterse y destruir su vida. Eso es lo que Él está esperando, que ustedes se cansen de pedir, de llamar, ¿y de qué más? De buscar. Y cuando ustedes no lo logran, el enemigo entra ahí. Y nos lo dice en Gálatas 6:9. En Gálatas 6:9. El que lo haya encontrado, por favor. Entonces nosotros nos cansamos y no empezamos a hacer el bien y nos distraemos y buscamos otras cosas. Bueno, ya oré y ya hoy me llegó la quincena. Ya, bueno, no oro más sino hasta la otra quincena para que me vuelva a llegar. A veces somos así. Ajá, la señora Yane. Ajá, que dije yo que cuando vamos a leer el versículo, ¿qué hacemos? Eso nos quita el sueño. Es reverencia al Señor. Nos ponemos de pie. Eso es rapidito. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Otra vez? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otra versión dice. ¿Otra versión? ¿Quién tiene otra versión? Dice por aquí: no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Otra versión dice aquí: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Ok? ¿Nos sentamos? Ahí está. A veces nosotros nos rendimos de orar. Vamos a hacerlo por nuestros hijos. De orar por nuestros hijos. No es que se porta muy mal, mire, yo le oro todos los días al Señor y ese niño no cambia. Pero resulta que yo en la casa soy un desastre también. O sea, yo quiero que mi hijo no diga de groserías. No, mi hijo no puede. Si voy a orarle al Señor para que mi hijo no diga groserías. Pero yo en mi casa soy el más grosero. ¿Cómo cree usted que va a actuar nuestros hijos? ¿Cómo creen? Igual, ¿verdad? Igual. Entonces nosotros no podemos cansarnos de orar, pero también debemos mostrar con el ejemplo. Yo quiero un trabajo excelente, pero cuando me llega el trabajo soy un flojo. Todo esto debe ir enlazado con nuestra personalidad. Y debemos decir al Señor que modifique nuestra personalidad para nosotros no cansarnos. Porque es fácil estar sentado en una silla y decir: ay, Señor, mire, hoy no tengo plata para comer, y quedarme sentado en la silla. Así no funciona. Debemos salir al frente, debemos transformar nuestra vida, debemos ser ejemplo en todo sentido para que el Señor pueda actuar de la mejor manera y ya nosotros no cansarnos tan rápido de buscar al Señor, porque ese es nuestro inconveniente. Nos cansamos rápido de buscar al Señor. Debemos hacerlo constantemente y no desmayar y empezar a ayudar al que tengo al lado, empezar a hacer el bien. ¿Por qué lo relaciono con nuestra vida? Porque si yo como papá oro por mi hijo, pero yo no hago el bien, mi hijo no va a hacer el bien. Porque resulta que llega la vecina y en vez de yo ayudarla, le meto el pie para que se caiga. Entonces oro para que mi hijo sea bueno. Y yo, ¿dónde estoy? Entonces caemos en eso, en hacer una o dos o tres cosas y no logramos la victoria en el Señor. Ahora nos vamos con la tercera, que es la indignación
de la unción de Eliseo, porque él se enojó. Lo dice en el 18, ¿verdad? ¿Qué dice el 18? No sé, pero ¿de cuál? 13 de 18. Sí. 13 de 18. Ajá. Segunda de Reyes. ¿Qué dice ahí? Sí. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Habla 19. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Después, Aquí ya sé. Ajá. Ahí lo tenemos. Eliseo se enojó. Nos podemos sentar. Eliseo se enojó porque él no le dijo cuántas veces debe golpear el suelo. Solamente lo golpeó 3 veces. ¿Por qué? Porque se cansó. En una versión él dice golpeó la tierra, en otra versión dice disparó la flecha. ¿Sí? En otra versión dice golpeó la tierra con la flecha. Para estar claros aquí en ese. ¿Sí? Porque él primero le dijo: abre la ventana del oriente y lanza una flecha. Esa flecha significa la victoria sobre Siria. Después le dice: agarra la flecha y golpea la tierra. Y él lo que hizo fue golpearla 3 veces y se cansó. Entonces Eliseo se enojó. Y a veces Dios se enoja con nosotros. Dice que Dios se enoja con nosotros. ¿Sabían que sí? Pero no se enoja para molestarnos, no se enoja para dañarnos, sino se enoja en que nosotros tenemos una visión corta de lo que Él quiere para nosotros. En ese tiempo el enojo del Señor era Más fuerte, el Antiguo Testamento. porque no estaba su hijo allí, como intercesor. Es el intercesor de nosotros. Pero Dios ve o sea, nos hace falta visión para poder entender lo que Dios quiere con nosotros y que nosotros podamos seguir adelante y sustentar nuestro corazón y podernos hacer más grande hacia Él. Porque Él nos ama, Él nos quiere, pero también nosotros debemos permitirnos hacer su voluntad y no la nuestra, porque la voluntad de Él es buena y perfecta. Pero a mí me enseñaron algo el pastor José Palacio, decía, y yo antes en ese momento no le creía, yo decía: ese pastor me inventa mal. Él decía: nosotros tenemos vista, porque nosotros nos paramos aquí y vemos la pared, y hasta ahí nosotros nos limitamos a ver lo que está al frente de nuestros ojos. Pero el Señor ve lo que está más allá. Y yo ahora sí le creo. Yo en ese momento no lo entendía. Yo decía: no entiendo por qué dice que nosotros nada más vemos hasta el frente de nuestros ojos. Pero el Señor ve qué hay más allá para mí. Y si hoy el Señor me pone en un sitio, debo estar agradecido del sitio que estoy. Y si el Señor me saca del sitio que estoy, debo ser agradecido porque mi etapa allí ya se cumplió. Y debo salir a buscar algo nuevo. ¿Y quién me lo va a dar? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, pedir, buscar y no desmayar. Eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a quitar ese techo que tengo aquí, o esa pared que no me deja ver más allá, para poder entender cuál es la voluntad del Señor. Buscamos Efesios 3:20. Efesios 3:20. No, otra persona que me lea. Yo dije que no voy a repetir. Otra persona, ya leyó la hermana Yané, ya leyó. Ajá. Efesios 3:20.
No, a mí me toca ponerla aquí y ampliar la letra porque ya la veo así como chiquita. Ajá. ¿Escuchamos la palabra? Suave, Darby, léalo suave. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a ver otra versión que tengo por aquí. Que dice, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Lo repito otra vez. Por el poder de Dios que obra en nosotros. ¿Dónde obra el poder de Dios? ¿Dónde obra el poder de Dios? Nosotros. Dígalo, créalo, dígalo. El poder de Dios obra en mí. Eso es lo que tienen que creer. Él puede hacer mucho más de lo que jamás nosotros pudiéramos pedir. Más. Como decía, nosotros nos limitamos a pedir cosas y limitamos nuestra fe. Imagínense que dice, o imaginar. ¿Dónde cree usted, cuando usted estaba niño, que iba a estar hoy? No sabemos, ¿no? No, que iban a imaginar que estamos en el puesto donde estamos hoy. Yo nunca me imaginé estar parado de aquí, de este lado. Para mí eso era imposible. ¿Por qué? Porque yo era un tomador, un mujeriego, un grosero, un vividor, un callejero. Él nunca escuchó la voz en su interior que decía, No. Y para mí era imposible yo estar aquí. Hasta que llegó el momento donde ahora sí me dijo. ¿Y sabe a través de quién recibí el llamado? Nos podemos sentar. A través de mis hijos. A través de mis hijos. A través de mis hijos cambió mi vida. Todo cambió. Y yo decía, no, yo para esa iglesia no voy. ¿Qué voy a estar haciendo yo? Yo volverme a enfrentar. Y eso no es para mí. Eso yo no creo en eso. ¿Eso para qué? Eso son puras mentiras. Y hoy digo que él tenía una visión diferente a la que yo tenía. Pero la que yo tenía, si yo hubiese seguido en eso, hoy no estuviese vivo, mínimo. Pero él dijo, no, ese no es tu camino es este. Me parece mentira que el que más repudia la palabra de Dios es el único que más le hace llamado. Claro. Porque hay personas que yo era una, yo decía, uy, pero ¿por qué tienen que orar tan duro? O sea, eso es como que retumbaba, ¿no? Y allí es donde el Señor me llama a mí a orar, donde se sienta el poder de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo los invito primero a que golpeen una vez más. Amén. Gloria a Dios. No se queden con lo que tienen hasta ahora. Aférrate al Señor y no lo sueltes. Pelea por tu propósito. No lo sueltes. No guardes esas flechas antes de tiempo. Si estás orando por tu familia, no solamente no golpees 3 veces. Sigue golpeando hasta ver la salvación. Si estás luchando contra el pecado, no te conformes con una tregua. El pecado no te va a dar tregua. El pecado siempre va a estar allí. Debes buscar una victoria que sea real ante el pecado. El rey Joás se conformó con una victoria temporal, pero tú estás llamado a una herencia eterna. Y lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Sí. Primera de Corintios, ¿qué?
15:58. Amén. Leemos bajo el poder y la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí lo tenemos. Por aquí tengo otra versión que dice: por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar. ¿Para quién? Para el Señor. Para el Señor. ¿Sí? Bien saben que su trabajo no es en vano. Lo que tú trabajas para el Señor nunca va a ser en vano. Cuando tú le sirves al Señor nunca va a ser en vano. Podemos tener las diferencias del mundo. Podemos ser no afines en muchas ideas. Pero el llamado no es para que trabajen para mí, para que trabajen para una iglesia. Es para que trabajen para el Señor. Y cuando nosotros trabajamos para el Señor, ¿sabes qué? No esperes recompensa. Porque Él te va a dar más de lo que tú piensas o imaginas. Porque tú siempre vas a pedir